Antes de Eva, hubo otra mujer. Una figura envuelta en sombras, escondida entre líneas perdidas de antiguos manuscritos. No la verás en los sermones, ni en los libros escolares. Fue borrada, censurada y maldecida. Su nombre es Lilith. Algunos dicen que fue la verdadera primera esposa de Adán, creada del mismo polvo que él, igual en esencia, pero demasiado libre para obedecer. Otros la llaman demonio, la madre de monstruos, la pesadilla de los hombres. Y hay quienes la veneran como una diosa antigua, símbolo de rebeldía, deseo y autonomía. ¿Quién fue realmente Lilith? ¿Por qué su historia fue condenada al olvido? Hoy vas a descubrir lo que muchos prefieren callar. Hoy, te contaré lo que nadie se atreve a decir. Lilith. Un nombre que resuena como un eco antiguo, cargado de misterio, temor y poder. A lo largo de los siglos, ha sido descrita de muchas formas: demonio nocturno, bruja seductora, madre de monstruos, súcubo. Pero también ha sido vista como la primera mujer que se atrevió a desafiar el orden impuesto. La primera que dijo no y se levantó contra Dios, contra Adán y contra un destino que no eligió. Para algunos, es una criatura del mal, símbolo del pecado, de la lujuria, de la desobediencia. Para otros, es todo lo contrario, una mujer libre, silenciada por siglos de miedo a su independencia y a su fuerza. ¿Cuál de estas versiones es la verdadera? ¿O acaso todas lo son al mismo tiempo? Su nombre apenas aparece en los textos religiosos oficiales. Y cuando lo hace, está envuelto en ambigüedad. Pero si buscamos con cuidado, en los márgenes de la historia, en los manuscritos olvidados, en las leyendas que no se cuentan, encontramos algo inquietante. Lilith está ahí, observando desde las sombras. Hoy vamos a seguir ese rastro oculto. Vamos a descender por una línea de tiempo que va desde los mitos sumerios, pasando por los textos hebreos, hasta la cultura moderna. Descubriremos cómo esta figura pasó de ser una diosa antigua a convertirse en un demonio en las pesadillas de Occidente. Y lo más importante, vamos a preguntarnos por qué su historia fue tan cuidadosamente enterrada. ¿Qué representa Lilith que resulta tan incómodo? ¿Qué mensaje encierra su rebeldía que hace temblar estructuras milenarias? Acompáñame, porque hoy no solo vamos a explorar una historia, vamos a desenterrar un secreto. El de una figura tan oscura como fascinante, el de Lilith. Para encontrar la primera mención clara de Lilith como figura independiente y con una historia definida, debemos viajar al siglo VIII o IX, en plena Edad Media, y adentrarnos en un texto hebreo tan curioso como provocador, el alfabeto de Ben Sira. Este texto no es un libro religioso en el sentido estricto, sino una especie de sátira o colección de leyendas que exploran temas bíblicos desde una perspectiva distinta, incluso irreverente. Pero a pesar de su tono, una de sus historias fue tan poderosa que trascendió generaciones, la historia de Lilith. Allí se nos cuenta que, antes de Eva, Dios creó a una mujer llamada Lilith, al mismo tiempo que a Adán. Ambos fueron formados del mismo polvo de la tierra. No fue extraída de su costilla, no fue hecha después ni como compañía pasiva. Fueron iguales. Pero esa igualdad no fue aceptada. Cuando Adán intentó dominarla, Lilith se negó. Quería estar al mismo nivel, no por encima ni por debajo. Y cuando Adán quiso imponer su voluntad, Lilith pronunció el nombre secreto de Dios, un acto de poder y ruptura, y huyó del Edén. No fue expulsada. Se fue por su propia cuenta. Se refugió, según la leyenda, junto al Mar Rojo, un lugar simbólicamente asociado con lo salvaje, lo no domesticado, lo caótico. Allí, dice el texto, se unió con demonios, dio a luz a cientos de criaturas cada día, y juró venganza. Desde entonces, fue perseguida por 3 ángeles enviados por Dios. Le exigieron que regresara al Edén, pero ella se negó. Como castigo, prometieron que cada día morirían 100 de sus hijos. Lilith, en respuesta, juró hacer lo mismo con los hijos de Adán y Eva. Así nace la figura de la devoradora de niños, del espíritu que merodea en la noche, del demonio femenino que causa pesadillas y desgracias. Pero si miramos con más atención, vemos algo más profundo. Lilith no fue simplemente una mujer demonizada. Fue una figura que rompió las reglas, que eligió la libertad por encima de la sumisión, aunque el precio fuera el exilio y la condena eterna. ¿Una rebelde? ¿Una víctima? ¿O la primera voz femenina que se negó a callar? Su leyenda, nacida en los márgenes del pensamiento religioso, aún hoy despierta preguntas que incomodan. Aunque el nombre de Lilith no aparece en la mayoría de las versiones cristianas modernas de la Biblia, su sombra parece asomarse entre las líneas de los textos antiguos.
En el libro de Isaías, capítulo 34 versículo 14, encontramos un pasaje misterioso. Describe una tierra desolada, invadida por criaturas salvajes y seres extraños. Y entre ellos, se menciona a una figura llamada Lilith, en hebreo, que habitará allí junto con las bestias del desierto. En muchas traducciones, esta palabra ha sido suavizada o directamente omitida. Algunas versiones la convierten en búho, otras en criatura nocturna. Pero en el original hebreo, el término usado es claro, Lilith, lo que muchos interpretan como una referencia directa a la figura mitológica. Allí, no se nos habla explícitamente de una mujer demoníaca, pero sí de un espíritu asociado a la noche, al abandono, al caos, elementos que encajan con la leyenda que más tarde cobraría fuerza en la tradición judía. Pero las pistas no terminan ahí. En el relato de Génesis, encontramos un detalle curioso. En el capítulo 1, se dice que Dios creó al hombre y a la mujer al mismo tiempo. Varón y hembra los creó. Sin embargo, en el capítulo 2, se narra que Dios formó primero a Adán, y luego, al ver que estaba solo, creó a Eva a partir de su costilla. Esta aparente contradicción ha llevado a algunos estudiosos a preguntarse, ¿acaso hubo otra mujer antes de Eva? ¿Una primera compañera que desapareció del relato oficial? Para quienes sostienen la existencia de Lilith, esta laguna en el texto no es un error, sino una pista. Una huella de algo que fue borrado, pero no del todo. Un eco antiguo que se resiste a desaparecer. Con el paso del tiempo, la figura de Lilith fue transformándose. En el folclore judío medieval, ya no era vista como una mujer libre que había escapado del Edén, sino como algo mucho más oscuro. Lilith se convirtió en un demonio temido. Una entidad nocturna que rondaba las casas al anochecer, especialmente aquellas donde había recién nacidos o mujeres embarazadas. Se decía que devoraba bebés, que les robaba el aliento mientras dormían. También se creía que visitaba a los hombres en sueños, los seducía y provocaba pesadillas, incluso eyaculaciones involuntarias, algo que en la época se consideraba peligroso o pecaminoso. Así nació la imagen del súcubo, una mujer demoníaca que se alimenta del deseo masculino, pero también del miedo a ese deseo. ¿Pero de dónde viene esta imagen? ¿Es Lilith realmente un demonio, o un reflejo de algo más profundo? Muchos investigadores y pensadores actuales ven en esta representación una metáfora del miedo ancestral al poder femenino, a la mujer que no se somete, a la sexualidad que no pide permiso. En un mundo dominado por estructuras patriarcales, una figura como Lilith, libre, sexual, autónoma, no podía ser aceptada. Así que fue demonizada. Literalmente. En el siglo XX, la figura de Lilith vivió un renacer inesperado. Ya no era solo el demonio de las leyendas antiguas ni la mujer temida en las pesadillas. Se convirtió en un símbolo de rebelión y emancipación para muchas mujeres. Lilith, la mujer que rechazó someterse a Adán, la que dijo no cuando le pidieron obediencia absoluta, se transformó en un icono de la lucha contra la opresión y el patriarcado. Su historia fue reinterpretada y recuperada por movimientos feministas que vieron en ella la primera mujer libre, la que eligió su propio camino aunque eso significara ser expulsada y maldita. ¿Y si Lilith no fue una villana? ¿Y si fue simplemente una víctima de un sistema que temía y castigaba la autonomía femenina? Hoy, Lilith inspira a muchas a levantar la voz, a cuestionar normas y a reclamar el derecho a decidir sobre sus cuerpos, sus deseos y sus vidas. De demonio a heroína, Lilith sigue siendo una figura compleja, poderosa y profundamente humana. Cuando preguntamos si Lilith existió realmente como persona, la historia responde con un silencio absoluto. No hay pruebas arqueológicas ni registros históricos que confirmen que alguna vez caminó sobre la tierra. Sin embargo, su figura aparece en una sorprendente variedad de culturas, desde las antiguas civilizaciones mesopotámicas hasta las tradiciones hebreas y las leyendas medievales europeas. Algunos expertos sugieren que Lilith es la evolución de antiguas diosas o demonios femeninos, como la sumeria Lamastu, conocida por acechar a los recién nacidos, o ciertos demonios babilónicos que compartían atributos similares. En todas estas historias, se repite un patrón, una mujer poderosa, independiente, difícil de controlar, y por ello temida y demonizada. Lilith no es solo un personaje de leyenda, sino un reflejo de cómo distintas culturas han tratado de comprender y a veces reprimir el poder femenino. Así, aunque Lilith no haya sido real en un sentido histórico, su presencia simbólica ha perdurado a lo largo de los siglos, atravesando mitos y tradiciones, hasta llegar a nosotros hoy. ¿Y si Lilith no fuera simplemente un demonio, una figura malvada o una amenaza? ¿Y si en realidad,
fuera la portadora de una verdad que resulta demasiado incómoda para el poder establecido? Desde los comienzos de nuestra historia, el poder femenino, su autonomía, su libertad, su voz, ha sido temido, controlado y muchas veces silenciado. Lilith representa ese poder que no se pudo dominar, esa rebeldía que desafió las normas desde el primer momento. ¿Qué pasaría si en lugar de ser olvidada, su historia fue borrada deliberadamente? ¿Qué pasaría si todo lo que nos han contado sobre ella es una construcción para mantener un orden que no quiere cuestionarse? Lilith podría no ser una leyenda perdida, sino un símbolo de la resistencia femenina que todavía hoy nos invita a despertar y reclamar nuestro lugar. Lo que nadie se atreve a decir es que su historia nos interpela directamente. ¿Estás listo para escucharla de verdad? Lilith no es solo un mito o una historia antigua para contar en la oscuridad. Es un espejo que nos refleja mucho más de lo que imaginamos. ¿Qué nos dice a nosotros hoy la forma en que hemos interpretado y juzgado a Lilith? ¿Qué revela sobre nuestra cultura, nuestras creencias y sobre todo, sobre nuestra relación con el poder femenino y la libertad? Me encantaría saber qué piensas tú. Déjame tu opinión en los comentarios. Comparte si alguna vez habías escuchado esta historia o si te sorprendió lo que acabas de descubrir. Porque a veces las historias más oscuras, las que se ocultan en las sombras, esconden la verdad más reveladora y necesaria para cambiar nuestra forma de ver el mundo. Gracias por acompañarme en este viaje. Hasta la próxima.